Superintendente de Bancos expuso las acciones realizadas frente a los cobros indebidos por el sistema financiero. Vocales del Consejo de la Judicatura acudieron a la Comisión de Fiscalización para responder interrogantes tras la denuncia de una supuesta injerencia en la justicia. Varios legisladores no descartan iniciar un proceso de juicio político contra ellos. Reformas al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entran a debate en la Asamblea Nacional. Ceremonia militar al celebrar 98 años de creación de la aviación nacional. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 24 de octubre de 2018. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Iniciamos. Los vocales del Consejo de la Judicatura en Transición acudieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para responder a cuestionamientos sobre su actuación tras las denuncias de presunta injerencia en la justicia. Varios legisladores plantean un juicio político en contra de los vocales transitorios. La comparecencia corresponde a la continuación de la sesión que inició el pasado 11 de octubre. Los vocales del Consejo de la Judicatura respondieron interrogantes sobre una presunta injerencia en la justicia y sobre un supuesto espionaje interno. Sobre este último tema, Marcelo Merlo se pronunció. Las investigaciones que se han hecho, se concluye, se investigó también en los ascensores con la empresa Coeco, que no existe ningún sistema de espionaje ni de control en el Consejo de la Judicatura. Todavía no concluía la comparecencia de los vocales cuando la legisladora Lira Villalba anunció que presentó una solicitud para iniciar un proceso de juicio político contra los integrantes del Consejo de la Judicatura. Intromisión en la justicia, pero también el hecho de que no han operado los canales necesarios para tomar correctivos en función de diferentes demandas. Son responsabilidades en unos casos por acción y en otros casos por omisión. La presidenta de la comisión, María José Carrión, señaló que los vocales serán convocados nuevamente para que presenten sus argumentos y sostuvo que la propuesta de juicio político podría entorpecer. La comparecencia no va a acabar aquí, como usted sabe y hemos anunciado, la comparecencia deberá ser complementada con una nueva reunión de la Comisión de Fiscalización. Lo que sí sorprende es que la asambleísta Villalba, fuera de lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización, ella ya anuncia un juicio político cuando lo lógico hubiese sido que se espere el procesamiento de la propia comisión, cuando hemos dicho que la propia Comisión de Fiscalización hará un informe con el voto de ella, apoyó esto. La legisladora Villalba señaló que cuenta con 37 firmas de apoyo de legisladores para iniciar el proceso de juicio político. Clever Aranda, TVL Noticias. Y este miércoles la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político presentada en contra del ex procurador general del Estado, Diego García. En una próxima sesión de esta mesa comparecerá la legisladora Mae Montaño, proponente del juicio político, para presentar las pruebas de cargo. Posteriormente, Diego García será citado para presentar las pruebas de descargo. Sobre este tema se pronunció la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta María José Carrión. Vamos a hacer el proceso que nos corresponde y hemos sido notificados como comisión, tal cual establece la ley. El día de hoy abocaremos conocimiento, también calificaremos a trámite, lo que implica que los asambleístas generará una pequeña comisión que revisará el cumplimiento de los requisitos. Una vez calificado por el Consejo de la Administración Legislativa y calificado por la comisión, pues se notifica a las partes, en este caso al ex procurador y a las asambleístas proponentes, y de ahí pues comenzará el proceso de recibir pruebas de cargo y descargo en el plazo de 15 días y el informe. Entrevista.
Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá y debatirá el informe preparado por la Comisión de Fiscalización en el que recomienda el enjuiciamiento político al exministro de Finanzas Carlos de la Torre. Al exfuncionario se lo acusa de incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y en la ley al haber debitado $300 millones de la cuenta correspondiente a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Y que fueron acreditados a la cuenta corriente única del Tesoro para pagos a proveedores, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. Hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar con una de las solicitantes de este juicio político, la asambleísta Tangi Vera. Tangi Vera, ingeniera en Administración de Empresas, asambleísta por Manabí por el movimiento CREO, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Asambleísta Vera, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Belkis, muy buenas noches, un saludo muy especial y cariñoso a quienes nos ven y un honor, por supuesto, conversar sobre este tema tan sensible y preocupante tanto para los ciudadanos de la provincia de Manabí como Esmeraldas, el juicio político contra el exministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos de la Torre. Luego de que desde hace varias semanas ya se contaría ya con este informe aprobado por la Comisión de Fiscalización, finalmente este será discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha alegado incumplimiento de funciones, particularmente por este hecho que citábamos en la introducción de esta entrevista. Usted es una de las solicitantes, amplíenos un poco más el motivo de esta solicitud. Así es, en efecto, este juicio político, la solicitud de juicio político fue presentado hace 9 meses atrás. Al parecer este juicio durmió en el cajón del olvido de quienes integran el Consejo de la Administración de la Legislatura y en ese sentido, pues luego de este tiempo, la Comisión de Fiscalización, de manera muy responsable y eficiente, recomendó el juicio político contra este exfuncionario. El incumplimiento de funciones del señor de la Torre es evidente. Hemos podido demostrar tanto en la Comisión de Fiscalización y el día de mañana, por supuesto, lo demostraremos una vez más, el incumplimiento a nuestras normas, a la Constitución de la República del Ecuador, ha incumplido también la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana y asimismo el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Aquí el tema puntual es justamente, Belkis y quienes nos ven, es que en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Solidaridad se establece claramente que los fondos recaudados a través de esta ley deben ser única y exclusivamente utilizados para reconstruir y reactivar económicamente a las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. Y un tema también bastante importante de este juicio político es que justamente en la disposición general primera de esta misma ley se establece que estos recursos por ningún motivo deben ser utilizados para pagos a gobiernos autónomos descentralizados. El exfuncionario, el exministro, estuvo aquí en la Asamblea Nacional junto al expresidente de la Asamblea y al segundo vicepresidente, el señor Carlos Berman, y manifestó que justamente estos $300 millones que ocupó fueron utilizados para pagos a gobiernos autónomos descentralizados. Incumplimiento de funciones, incumplimiento de norma expresa, aun cuando esos fondos fueron restituidos en lo posterior, como señaló el exministro. Acabo de mencionar una de las factores primordiales y sobre todo pues que evidencia el incumplimiento de nuestras normas, de funciones del ministro de ese entonces y en ese sentido pues no cabe duda, a confesión de parte, relevo de pruebas. Recordemos, él lo dijo aquí en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y hay también pues un oficio que envió en ese entonces el ex secretario técnico de la reconstrucción, el señor Carlos Bernal, al ministro de Economía de Finanzas manifestando que por la falta de liquidez en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad, lamentablemente no se habían podido ejecutar obras de trascendental importancia para poder reactivar la situación económica que viven estas provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. En ese sentido, pues una vez más,
hemos hecho evidente que sin duda alguna el ministro de Economía abusó, incumplió nuestras normas, incumplió sus funciones, y aquí lo importante es sentar un precedente para que no vuelva a ocurrir por tercera vez lo que sucedió ya en el año 2016. Volvió a ocurrir en el año 2017 con el ministro de la Torre cuando ocupó estos 300 millones de dólares, y lo interesante de esta censura o de este juicio político es que no vuelva a suceder por tercera ocasión. Justamente, sentar precedente es lo que se busca con esto, porque evidentemente no procede la destitución en razón de que él ya no es un funcionario, ya no es ministro de Finanzas. Cabe la censura política, sí, pero lo que se busca es sentar un precedente. Por supuesto, y aquí lo verdaderamente importante también es que funcionarios como el señor de la Torre no vuelvan a ocupar cargos tan importantes o no vuelvan a representar carteras tan importantes como por ejemplo la del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creería que aquí lo importante es lograr que en Manabí y en Esmeraldas se haga justicia, y en ese sentido pues nosotros como conocedores y representantes de la provincia de Manabí podemos evidenciar que lamentablemente las necesidades que ocurrieron a raíz de este desastre natural hoy persisten. Cientos, miles de familias siguen esperando ayuda, miles de familias siguen esperando un techo donde vivir, y asimismo pues el tema de reactivación económica y productiva hasta el momento no se lo visualiza como quisiéramos los manabitas y también los esmeraldeños. Justamente este tema yo quisiera ampliarlo desde su visión como representante de esta provincia de Manabí, una de las que resultó mayormente afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Luego de la aprobación de la ley, su vigencia, los fondos recaudados, ¿cómo se encuentra Manabí en estos momentos? ¿Cuánto desde su óptica se ha avanzado y cuáles son todavía aquellos temas pendientes? Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar esta semana con el alcalde de Manta. Él hablaba de avances en cuanto al proceso de reactivación económica, de reconstrucción en esa ciudad particularmente, pero hubo criterios de parte de otros legisladores en el sentido de que todavía hay deudas en lo que tiene que ver con lo social. Así es, sin duda alguna hay deudas gigantescas con la provincia de Manabí y Esmeraldas, y hablamos de Manta, una ciudad realmente productiva, pero si nosotros recorremos lo que antes era el casco comercial de esta ciudad propiamente hablando, pues nos damos cuenta de que nada es igual que antes. Lo mismo ocurre en la capital de los manabitas, en la ciudad de Puerto Viejo. Un terreno baldío es hoy lo que era antes el casco comercial, el centro comercial de esta ciudad, y preocupaciones surgen a raíz de que conocemos que aproximadamente 1.600 millones de dólares fueron recaudados a través de esta ley de solidaridad. Hemos escuchado la comparecencia del actual secretario técnico de la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Nos ha manifestado que se han encontrado varias irregularidades dentro de algunos estudios que se ejecutaron para poder implementar ciertas obras en ciertos cantones de la provincia de Manabí. En ese sentido, pues son millones y millones de dólares los que se utilizaron, los que se pagaron para realizar estudios que resulta que hoy pues no tienen un fundamento o que no fueron hechos de manera responsable. Aquí se trata de corresponsabilidad, por supuesto. Tanto el secretario técnico de la Reconstrucción, no nos hemos olvidado del exsecretario técnico de la Reconstrucción, dicho sea de paso, el señor Carlos Bernal, quien hoy pues también se enfrenta a la justicia. Ya hay un informe con responsabilidad penal que recae sobre él porque no ha podido justificar ciertas cifras de dinero entre sus cuentas. Ahora, hablando con el nuevo secretario técnico de la Reconstrucción, nos ha manifestado que han encontrado irregularidades, si bien es cierto que alarman aún más de que lamentablemente pues en base o valiéndose del dolor, de la tristeza de los manabitas y esmeraldeños, hubieron personas que tuvieron intereses propios quizás de beneficiarse a través de la recaudación de estos fondos, y eso pues es inhumano, es inaceptable, y nosotros continuaremos fiscalizando, por supuesto, cada dólar que ha sido utilizado en la reconstrucción y en la reactivación productiva de las provincias afectadas por el terremoto. Justamente en este sentido y con este escenario que usted nos comparte de cómo está al momento la situación en la provincia, desde la Asamblea Nacional, ¿qué otras acciones ir adoptando
precisamente para que se cumpla lo que se determinó en la ley y que se pueda avanzar en este proceso de reconstrucción que tanto lo necesitan los habitantes, los pobladores de la provincia de Manabí, no nos olvidemos también de Esmeraldas, y esto en cierta medida también ayuda a todo el país. Pero por supuesto, Manabí es una provincia eminentemente productiva, agrícola, ganadera, pesquera. Y las necesidades de estos sectores, como lo manifestaba hace un momento, predominan y es lamentable ver la situación a la que se enfrentan la gente que se dedica a cultivar el campo en esta provincia. La situación, si bien es cierto, del sector agropecuario en nuestro país es a nivel general, pero si vamos hacia la provincia de Manabí y hacia la provincia de Esmeraldas, podemos ver que los problemas son aún más fuertes y lamentables. En ese sentido, pues he dicho ya y vuelvo a reiterar, continuaremos fiscalizando los recursos de la Ley de Solidaridad. Continuaremos haciendo ese trabajo fiscalizador que quizás no se hizo durante más de 10 años. Y ahora, pues lo importante es trabajar con lo que demanda el pueblo manabita, el pueblo ecuatoriano y sobre todo dejar a un lado la impunidad y tratar de transparentar cada uno de los casos de corrupción que han venido sucediendo en nuestro país. Asambleísta Vera, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, Belkis, y muchísimas gracias también por este espacio. Ha sido la presencia del asambleísta Tangi Vera en nuestro segmento de entrevistas a propósito del trámite de juicio político en contra del exministro de Finanzas Carlos de la Torre, que tendrá lugar este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y para la tarde de este jueves también está prevista una sesión en la que el Pleno de la Asamblea Nacional recibirá a varias autoridades y exfuncionarios quienes informarán acerca de las acciones emprendidas alrededor de la fuga del país del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Respecto a este tema, la ministra del Interior María Paula Romo anunció que tras la fuga de Alvarado se han reforzado las seguridades en los puertos migratorios y que según un informe entregado al ministerio no se registró ninguna salida. Romo además aseguró que la comparecencia de las autoridades este jueves en el Pleno servirá para dar cuentas a la ciudadanía de las acciones implementadas. Tenemos un informe ya certificado de todos los lugares migratorios, no tenemos ninguna prueba de que haya salido por algún control legal en el país y no hemos descartado ninguna hipótesis, las estamos investigando todas. Yo comprendo y comparto la indignación que existe en el país por este caso, pero también la exposición de mañana en el Pleno va a ser muy útil para poder exponerles a los legisladores y a los ciudadanos que el prófugo de la justicia, el hoy prófugo de la justicia, en ningún momento se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional. En este caso, la intervención, la responsabilidad de la Policía Nacional empieza en el momento en el que tenemos la alerta de fuga. Y en otro tema, la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea continúa con el seguimiento de los cobros indebidos por parte del sistema financiero. A esta mesa legislativa acudió el superintendente de bancos, quien informó que en lo que va de octubre se ha procedido con la devolución de rubros a 3.764 personas que denunciaron débitos no autorizados. Los bancos que hayan permitido tan solo una transacción sin aceptación del cliente tendrán sanciones económicas sobre los activos de la institución. Según el superintendente de bancos Juan Carlos Novoe, entre enero y septiembre de 2018 se han registrado 51.218 reclamos por cobros indebidos en el sistema financiero, de los cuales se han devuelto 50.808 correspondientes a $1.186.627.28. Insisto, en reclamos directamente dirigidos a ellos. Es por reclamos por servicios no financieros no autorizados. Tras la denuncia del periodista Mauricio Ayora sobre cobros indebidos por el sistema financiero, solo en el mes de octubre se registraron 3.764 órdenes de restitución por reclamos de clientes. El monto por devolución asciende a los $554.348, cuyos bancos con mayores rubros son el Banco del Pacífico y el Banco del Pichincha. La superintendencia ya emitió órdenes generales de restitución a los bancos. Ante ello, el superintendente de bancos anunció que a más de las circulares solicitando información a los bancos y la habilitación de la línea de denuncias, se han efectuado auditorías in situ en las instituciones y explicó la sanción que se aplicaría. Basta una sola transacción, ¿sí?,
que no haya contado con la autorización expresa y hubo el débito, el banco ya es sujeto a sanción. El banco que incurre en esta falta incurre en una falta grave, tipificada en el código con una sanción económica del 0.005 de los activos del banco. Como mecanismo de prevención, la Superintendencia de Bancos presentará un proyecto de resolución a la Junta de Regulación Monetaria para que se norme el proceso de cobros y para que en los próximos descuentos, sin confirmación del cliente, la devolución sea con intereses. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, recalcó que está prohibido gestionar cargos públicos. Ledesma respondió a las preguntas formuladas en la comisión multipartidista que investiga una denuncia en contra de la legisladora de Alianza País, Norma Vallejo. En su segundo día del proceso de sustanciación del informe, la comisión multipartidista que investiga una denuncia en contra del asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo, recibió al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Aquí el funcionario de gobierno defendió el derecho de los trabajadores a recibir su remuneración sin descuentos adicionales a los permitidos por la ley. El artículo 91 del Código de Trabajo indica claramente que la remuneración de trabajo es inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias nuevamente. Y es que la comisión multipartidista investiga una denuncia en contra de la legisladora Norma Vallejo, quien habría pedido a sus colaboradores parte de su sueldo. Pero además, Ledesma señaló que la Constitución prohíbe gestionar cargos públicos. Ningún funcionario público puede gestionar un cargo público, absolutamente ninguno, ni el asambleísta, ni la función ejecutiva. Luego la comisión recibió a los periodistas Anderson Boscán y Luis Eduardo Vivanco, quienes viralizaron un audio a través de las redes sociales, en donde se escuchó a Vallejo pedir una parte del sueldo a los trabajadores. No puedo darle explicaciones por ella. Por eso le decía, sería bueno que le pregunten a ella si participó o no en el audio, que hasta donde sé no lo ha negado. Ha negado su legalidad, no su veracidad. Nosotros solo cumplimos el rol para el que existimos, que es evaluar información pública, verificarla y publicarla. Posteriormente, la comisión recibió a Soraya Ramos, ex colaboradora de Norma Vallejo, quien relató lo sucedido durante su paso por el despacho de la legisladora. Entonces nos reúne afuera y me dice, al compañero César Tal, le dice, mira, a ti por hacer a ti, te voy a pedir 350. Entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? Sorry, contigo está definido, tienes que dar porque tienes que dar. Le digo, ¿cómo así? A la compañera, la prosecretaria, le dice, a ti también, bueno, por ser a ti, como estás ahí un poco en discusión, me dijo como 250. Realmente yo me molesté y le dije, ¿cómo así? ¿En base a qué tenemos que dar? La mesa legislativa esperaba a la asambleísta Norma Vallejo para que entregue sus pruebas de descargo, pero no llegó. Los comisionados esperan entregar el informe hasta el viernes de esta semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa CAL mantuvo una reunión esta tarde en la que se analizaron varios temas. Tenemos un informe con el detalle de este encuentro con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos concluyó la sesión del Consejo de Administración Legislativa, que tuvo varios puntos en agenda. El asambleísta Luis Fernando Torres, integrante del CAL, explicó que entre los temas que revisaron fue el tratamiento que tendrá el Pleno de la Legislatura, la resolución de la sesión convocada para la tarde de este día jueves, en donde acudirán autoridades del sector justicia y seguridad del Gobierno Nacional para que entreguen la información sobre el caso de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Veamos parte de las declaraciones del asambleísta Torres. Trató oficialmente el tema del asambleísta Espín, sino que más bien se trató sobre las comparecencias de varios altos funcionarios de Estado a la Asamblea Nacional para informar sobre lo que ocurrió con el señor Alvarado. ¿Se sabe cuántos vienen? Probablemente unos 6. Si el tiempo no alcanza para escuchar a todos, se convocará inmediatamente a otra sesión. Lo importante es que se escuche a todos y saber dónde están básicamente los responsables que no vieron ni oyeron las cerca de 240 alertas que desde el 28 de septiembre al 13 de octubre aparecieron con motivo del grillete del señor Alvarado. O sea, 6 están confirmados. Sí, prácticamente unos 6, pero podría ampliarse. Básicamente, entre los ¿Quiénes no vienen mejor? Todos van a venir, con la particularidad
de quien ejercía las funciones de ministro de Justicia, ya no ejerce y vendrá en condición, entiendo yo, de ministro de la Política, que es el caso del ministro Granda. Las dos exfuncionarias esperamos que vengan, han sido efectivamente convocadas, una de ellas inclusive este día ha sido objeto de algún informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal por la adquisición precisamente de los grilletes electrónicos. En otro ámbito, el Consejo de Administración Legislativa resolvió ampliar el plazo de vigencia de la actual comisión ocasional que analiza las reformas a la ley de tránsito. Esta mesa legislativa tendrá un plazo, una prórroga, hasta finales de este año para entregar sus respectivos informes. Hasta aquí la información generada aquí en los exteriores del Pleno de la Asamblea Nacional. Seguimos con más información. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y en más noticias, según la DINASED, la desaparición del soldado Wilson Ilaquiche en la frontera norte el pasado 12 de mayo se trataría de un secuestro, aunque aseguran que no es de carácter extorsivo. Se presume que el uniformado estaría en territorio colombiano. La Comisión Ocasional de Desaparecidos da seguimiento a la desaparición del soldado Wilson Ilaquiche el pasado 12 de mayo. Víctor Arauz, director de la DINASED, indicó que descartan que la desaparición se trate de un secuestro extorsivo porque no han recibido ninguna petición. La hipótesis que se tiene es que se encuentre en territorio colombiano. Nosotros fue importante determinar que no existía en este caso algún tipo de exigencia económica, por lo cual podríamos descartar como Policía Nacional, como Ministerio del Interior, que se trate de un secuestro extorsivo. Asumimos nosotros que el señor Ilaquiche, como le digo, fue trasladado al territorio colombiano en contra de su voluntad. Se indicó que se ha trabajado en acciones conjuntas con la Policía colombiana para dar con el paradero del soldado. Es así que el 14 a 19 del 2018 se realizó en Colombia, por el Grupo Especial Gaula, varias diligencias y varias movilización de tropas. Debiendo entender que el sector donde posiblemente se encontraría, en este caso el señor sargento, el señor cabo del ejército, es un sector bastante complicado. Sin embargo, David Fiallos, abogado de la familia, no se mostró conforme con las declaraciones y solicitó una investigación de asuntos internos. Y se justifique en legal y debida forma por qué la Policía Judicial no ha actuado con objetividad, por qué se ha desvirtuado el presunto delito de la investigación. De su parte, los familiares no pierden las esperanzas de recibir buenas noticias. Esperamos tener prontas respuestas, igual como lo dijo el señor policía, pronto darán a conocer con más detalle, a fondo sobre el tema. Hasta el momento son investigaciones que no podemos decir. La mesa legislativa solicitó al Ministerio del Interior el envío de los avances de la investigación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El superintendente de bancos, Juan Carlos Novoa, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico para explicar las acciones a ejecutar con las personas que se encuentran con problemas en el buró de crédito. La Comisión de Desarrollo Económico, como parte del seguimiento a la Ley Orgánica de Fomento Productivo, recibió al superintendente de bancos, Juan Carlos Novoa, para que explique las acciones desde su cartera de Estado sobre las personas que ya pagaron sus deudas a la banca pública y sin embargo continúan en el buró de crédito. Así señaló el legislador Esteban Albornoz. Habían cancelado todos sus valores, pero seguían manteniendo un historial negativo y no tenían acceso a crédito. Eso es muy grave. Nosotros tenemos que fomentar que las personas que ya han cumplido con sus obligaciones puedan incorporarse nuevamente al sector productivo. Y en la ley pues establece que la Superintendencia de Bancos tenía que hacer un procedimiento con el fin de que ya no consten en el buró de crédito y tengan acceso. El asambleísta Fernando Burbano señaló que es necesario que los ciudadanos conozcan los beneficios de la Ley de Desarrollo Productivo. Sobre el buró de crédito, sostuvo que es imperante que los ciudadanos limpien su historial de crédito. El problema de ser borrado del buró de crédito no solo radica en que se lo quite del buró, sino que en que pueda reactivarse nuevamente económicamente. Generalmente la gente está pagando sus deudas, pero a la vuelta de la esquina no puede reactivarse económicamente porque sigue constando en esta lista. El legislador Esteban Albornoz también se refirió a la ley de eficiencia energética. Sostuvo que los autos eléctricos son una gran alternativa. Vamos a impulsar decididamente en la ley
el uso de carros eléctricos. El futuro del transporte es el transporte eléctrico, definitivamente. Y es por eso que estamos planteando, ¿no es cierto?, que a partir del año 2025, por ejemplo, que ya no se puedan reemplazar la flota del transporte público por carros que utilizan combustibles fósiles, sino más bien electricidad. Se busca que la energía eléctrica sea la alternativa idónea para bajar el consumo de gas de uso doméstico y combustibles fósiles. Clever Aranda, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se reunió la tarde de este miércoles con la Federación de Cámaras Artesanales del país. El motivo de esta reunión fue conocer la propuesta de crear una ley para este sector que garantice y regule su trabajo. A pesar que existen 2 proyectos de ley ingresados a la Asamblea Nacional que tienen relación con este tema, se plantea que no haya dispersión normativa. Así lo explicó Luis Nieto, presidente de la Cámara de Artesanos de Pichincha. Que lo primero que en este caso son los derechos adquiridos en una línea del tiempo, es decir, nosotros tenemos incentivos tributarios y la gobernabilidad y gobernanza como actores sociales dentro de la formalidad que viene a ser la nueva organización en cuanto a la formalidad de tratar estas propuestas del sector artesanal, es decir, estar presentes en el Consejo Nacional Artesanal, en la Secretaría del Artesano y en el Consejo Asesor Artesanal, como entes que lideramos una clase organizada. La conformación del Consejo Directivo del IES entró a discusión en la Asamblea Nacional. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza las propuestas de los parlamentarios. Se trata del artículo 28 de la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí se crea el Consejo Directivo del IES, organismo que actualmente está integrado por un delegado del Ejecutivo que lo preside, un delegado de los empleadores y otro de los trabajadores. Liliana Durán, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, indicó que la mesa legislativa trabaja en un proyecto de reforma a este organismo. Ella busca ampliar los integrantes del Consejo Directivo. No solo en forma tripartita, sino también paritariamente entre hombres y mujeres, y dando la oportunidad a más integrantes. Propongo que sean 5, 2 de los asegurados, en que se visibilicen a los jubilados, 2 de los empleadores, visibilizando a sectores como los provenientes de la economía popular y solidaria, y claro, 1 será del Ejecutivo. La mesa legislativa tiene en su poder varios proyectos de reforma planteados en dicho sentido. Uno de ellos es del segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman. Él propone que se mantenga la estructura actual del Consejo Directivo, salvo el tiempo de duración de su presidente. También planteamos que en el tiempo que duran sus funciones son de 4 años, pero que haya la alternabilidad y haya igual de oportunidades. Ponemos reglas claras en el proyecto de ley, ya no en el reglamento, en el proyecto de ley que da mayor fuerza. En la sesión también se dio lectura al proyecto de reforma de la presidenta de la Asamblea Nacional. Las propuestas serán analizadas por los legisladores previo a un proceso de socialización. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud desarrolló el taller denominado Diálogo con los médicos devengantes y posgradistas del Ecuador. En la cita, los galenos expresaron su malestar por la falta de uniformidad en la normativa legal que permita la protección de sus derechos. Son los médicos devengantes y posgradistas del Ecuador que acudieron al taller organizado por la Comisión del Derecho a la Salud. Aquí expresaron su malestar por la falta de normativas que permita proteger a sus derechos, dijeron. En medio de edad, estas personas estamos rondeando los 27 o 33, 34 años en la formación de especialidad. Somos gente que ya tenemos familia. Entonces necesitamos aportar a nuestros hogares y si la norma nos prohíbe trabajar, ¿quién se preocupa por nuestras familias? Otra cosa, la norma no reconoce derechos básicos, la calamidad, no concibe que no está dentro contemplado que usted fallezca, no está contemplado que usted se enferme. William Garzón explicó que estas propuestas serán incluidas dentro del proyecto de Código de la Salud. Nosotros aspiramos a que ojalá máximo en una semana podamos ya terminar de recibir esas observaciones, vamos a sistematizarlas como hemos hecho en los otros libros. Carlos Vera destacó las propuestas en el marco del segundo libro del proyecto de Código de la Salud. Sensibles a la postura y la posición de ellos, pues hemos realizado este taller justamente con las autoridades, veo que están las autoridades del IES, del Ministerio de Salud Pública, los médicos. El informe para segundo debate de la propuesta estaría listo a fin de mes. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
La Comisión de Justicia inició con el tratamiento del proyecto de ley de Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. Representantes de Rescate Escolar dieron sus primeros aportes que van en el camino de generar precedentes. Esta mesa legislativa además abordó la propuesta de despenalizar el aborto en casos de abuso sexual. Es urgente generar una alarma pública para saber y conocer quiénes son agresores y pueden estar cerca de nuestros niños, fue el criterio de Sibel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, quien saludó la propuesta de crear un registro nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Martínez cree que entre más herramientas de protección y disuasión, podremos prevenir futuros daños a los menores de edad. Esta herramienta vista como una herramienta y no como un fin en sí mismo, es decir, hay otras cosas que hay que hacer sobre el tema de prevención, atención y abordaje de esta problemática social, sin embargo es algo que suma y que puede ayudar a nuestra sociedad. Para el abogado internacionalista Juan Manuel Borraes, la propuesta es la oportunidad de impulsar mecanismos de prevención que han tenido buenos resultados a nivel regional. Dijo además que es una alternativa para sentar precedentes de los agresores. Obligando a los países a adoptar un registro para poder notificar. Son registros que incluso llegan mucho más adelante que el que se propone. Tras estas intervenciones, la legisladora proponente del proyecto de ley Lourdes Cuesta recordó que la iniciativa no es una doble pena. Lo que se busca es inhabilitar a los agresores para trabajar nuevamente cerca de niños, niñas y adolescentes. Sería el Ministerio del Interior el encargado de emitir los certificados de no encontrarse inhabilitados, certificado que deberá ser presentado por toda persona que quiera trabajar cerca de niños, niñas y adolescentes. En otro tema, la Comisión de Justicia recibió a Daniela Salazar, vicedecana de la Universidad de San Francisco de Quito, quien saludó la propuesta de despenalizar el aborto en casos de violación. Ella precisó que varios organismos internacionales ya hicieron sus observaciones al Ecuador y su negativa sobre el Código Penal en la materia. Los abortos clandestinos están llevando a la muerte y a problemas de salud de muchas mujeres y es necesario eliminar ese sistema. Cabe señalar que esta propuesta fue presentada en marzo de este año por el defensor público Ernesto Pazmiño. En sus argumentos señaló que la entidad solicita que no se criminalice a las mujeres por las decisiones que toman sobre su cuerpo. Añadió que no se puede obligar a las mujeres a tener hijos de sus violadores. Mariela Logroño, TVL Noticias. El gerente de la Unidad Nacional de Almacenamiento, Fernando Solano, manifestó que 343 sacos de arroz no son aptos para el consumo humano. Aseguró también que las deudas a los productores de arroz ya fueron saldadas. El vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Ángel Géndez, señaló que es preocupante que el arroz esté almacenado desde 2014. ¿Cuál es el tratamiento que le estamos dando? ¿Cómo es el manejo del silo que tenemos nosotros como los ecuatorianos? Entonces, desde ese punto de vista, es necesario saber por qué no lo han vendido, por qué no se comercializa. Al asambleísta Eddie Peñafel le preocupa también la situación de los productores de arroz. Como está almacenado, hay gran cantidad de arroz, pues actualmente no se permite comprar las nuevas cosechas. Y esto yo he dicho y he manifestado a la vez anterior que no es solamente un problema de las provincias costeras, sino también de la provincia de Orellana, a la cual pertenezco, que se produce la gramínea, pero lamentablemente no se le puede hacer la compra porque los hilos están llenos. Fernando Solano, gerente de la Unidad Nacional de Almacenamiento, señaló que de toda la capacidad, únicamente 343 sacos no son aptos para el consumo humano. El stock total de arroz almacenado en las bodegas de Marianas determina la cantidad de sacos no aptos para el consumo humano, que en total son 343 sacos, de un total de 146.777 sacos, es decir, de un inventario más o menos de 7.000 toneladas aproximadamente. Solano manifestó que existieron problemas en la rotación del producto, pero aseguró que al momento los arroceros están pagados. Se desembolsó casi $5 millones, dijo. Nuestro ministro con el viceministro articularon las gestiones para poder nosotros recibir un crédito, y con eso, un crédito que tiene que ser pagado obviamente con la rotación del producto de inventario que nosotros vendimos y con cuentas que nos deben pagar también del ministerio. Para Solano, una de las alternativas es la exportación del producto. Dijo que al momento disponen de 30.000 toneladas libres para almacenar la nueva producción. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea sesionó este miércoles para agotar los temas planteados en su agenda de trabajo. Preocupados por los palmicultores, exhortaron al ministro de Agricultura para que responda por el estado de emergencia de este sector y adelantaron la revisión del informe para el primer debate del proyecto de ley del banano.
Empezó la sesión con el conocimiento de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, propuesta por el asambleísta William Garzón y remitida por el CAL a la Comisión de Soberanía Alimentaria para su tratamiento. El presidente de esta mesa legislativa, Ricardo Zambrano, considera que son reformas de forma y que se analizarán en el menor tiempo posible. Son reformas a ciertos articulados, con relación al uso del término agrícola, con relación a los contratos que se deban hacer concernientes a la legalización de predios rurales y otras cosas. Además, la comisión resolvió exhortar al ministro de Agricultura, Javier Lazo, para que explique las medidas tomadas desde la institución frente a la declaratoria de emergencia en el sector palmicultor. El asambleísta César Litardo le preocupa que las entidades encargadas en solventar la problemática no respondan. Es importante a este sector dar esa relevancia para que las autoridades agrarias, agrícolas puedan tomar correctivos y dar los apoyos necesarios a este sector. Finalmente revisaron el informe para primer debate del proyecto de ley que regula el banano y otras mosáceas. Zambrano cree que este proyecto de ley es importante para el sector y para todo el país. El tema de evitar más siembra de banano en el país también es un tema que genera un amplio debate. Y por supuesto, tener un precio mínimo de sustentación que se respete, pero también que se establezca de una manera armónica, de tal forma que no perjudique ni a los productores, ni a los comercializadores, ni a los exportadores. Se estima que para la próxima semana el informe para primer debate ya esté listo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Educación continuó con el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. En esta ocasión, el debate se centró en el bachillerato técnico artístico. Según informó la titular de la mesa, Silvia Salgado, la próxima semana se iniciaría con la votación de los artículos en los que hay consensos. Como parte del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural, nacen nuevos temas como el bachillerato artístico. Según Silvia Salgado, titular de la mesa legislativa, es necesario evaluar las capacidades y aptitudes de los estudiantes. Hay situaciones, por ejemplo, del bachillerato artístico, que es otra vocación, otra actitud del niño, del joven, ¿no?, frente a lo que es el bachillerato técnico artístico, por ejemplo. En esa línea, el asambleísta Augusto Espinosa propone considerar un bachillerato especializado. Y el bachillerato especializado debe estar orientado a las personas con sobredotación o con discapacidad. Entonces, en ese sentido, podemos tener un bachillerato especializado en arte, un bachillerato especializado en deporte. Entre otros cambios, la asambleísta Mapola Naranjo considera importante que la materia de artes y cultura debe ser implementada como una asignatura en la educación básica y bachillerato. Por todos los beneficios que traen las artes en la formación humana integral, holística. Generalmente en este camino es donde se descubren los talentos. La mesa legislativa prevé votar los artículos que tienen consensos la próxima semana, de cara a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Mariela Logroño, TVL Noticias. Las reformas a la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y a la Ley del Adulto Mayor fueron los temas de discusión en la Comisión de los Derechos Colectivos. La mesa legislativa también escuchó al proponente del proyecto de ley del futbolista profesional. La Comisión de los Derechos Colectivos recibió al director del Registro Civil, Jorge Troya, quien presentó sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Troya manifestó que las multas planteadas por demora en renovación de la cédula son excesivas y que serían complicadas en recaudar. Y también hay gente que viene apenas con los $15 para obtener su documento de identidad, tiene que viajar de un sitio a otro, alimentarse, pagar su transporte, y todavía más yo vengo y lo multo. La mesa legislativa también escuchó a la asambleísta Soledad Buendía, quien expuso el proyecto de reformas a la Ley del Adulto Mayor referente al pago de pensiones alimenticias en beneficio de este sector. La pensión de alimentos se deberá desde la presentación de la denuncia e irá en beneficio directo de la persona adulta mayor o, en ser del caso, a favor de la persona encargada del cuidado, siempre que esta condición esté debidamente justificada. A la comisión también acudió el asambleísta Carlos Berman, proponente del proyecto de ley del futbolista profesional, cuyo objetivo es garantizar seguridad social a los profesionales del balompié. Primero, que cuando culmine su carrera pueda tener derecho a una jubilación digna,
tener también las prestaciones de salud, que es fundamental para él, para su familia. El proyecto de ley contiene 50 artículos y, entre otros aspectos, deroga la ley vigente del futbolista. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, en la base aérea Mariscal Sucre, en Quito, se cumplió la ceremonia militar al conmemorarse 98 años de creación de la aviación nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En este acto estuvieron presentes el presidente de la República, Lenín Moreno, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Con una demostración de naves Super Tucano, Cheetah, Twin Otter, Casa C-29M, se llevó a cabo la ceremonia militar en conmemoración de los 98 años de creación de la aviación nacional y Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En este acto se formalizó el ascenso de César Merizalde al grado de general del aire, máximo grado al que un oficial puede alcanzar. El presidente de la República, Lenín Moreno, primero saludó el trabajo de mujeres y hombres en la defensa de su patria. Luego detalló cifras del presupuesto asignado para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el fiel compromiso de salvaguardar la soberanía del país. Lo hacemos en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, pero siempre priorizando sus urgencias. Este año, el presupuesto de las Fuerzas Armadas es de 1.300 millones de dólares, de los cuales 220 millones corresponden a la Fuerza Aérea. En la ceremonia castrense intervino el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Patricio Mora Escobar, quien abordó los programas de acción para la región amazónica e insular, pero además informó cómo la FAE trabaja en la frontera norte. Empleando aviones Twin Otter con la finalidad de favorecer a las comunidades que habitan en los lugares más apartados de nuestro oriente. Fuerza Aérea Ecuatoriana mantiene su presencia permanente en todo el territorio nacional, con el firme propósito de apoyar a la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Otra de las intervenciones para conmemorar esta fecha fue del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde. De muy jóvenes apostamos nuestras vidas a esta hermosa profesión de honor. Tuvimos la entereza de luchar para hacerla realidad. A esta ceremonia acompañó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Allí los invitados fueron testigos del tradicional desfile de honor con el paso gallardo de los cadetes y alumnos de las escuelas de formación de la FAE, seguidos por las unidades militares acantonadas en diferentes ciudades del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Vamos de inmediato a revisar la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este jueves 25 de octubre. A las 8:30, sesión número 547 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se tramitará el informe respecto del juicio político al exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. A las 14:20, la sesión 548 del Pleno, con la comparecencia de las autoridades descritas en la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, adoptada el 23 de octubre del presente año, a fin que brinden información sobre los hechos relativos a Fernando Alvarado Espinel, exsecretario de Comunicación. En tanto, a las 16:20, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibe la visita protocolaria del señor presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra. Esto será en el despacho de la presidencia, primer piso del Palacio Legislativo. Hasta aquí la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.